¿Qué pasaría si hoy descubrieras que has ignorado enseñanzas capaces de cambiar tu vida por completo? ¿Y si las palabras de Jesús contuvieran un poder que aún no has aprovechado, un secreto que podría abrirte puertas que jamás imaginaste? Si te dijera que dentro de las enseñanzas de Jesús hay llaves divinas, misterios ocultos y verdades tan poderosas que pueden arrancarte de la desesperanza, liberarte de cargas invisibles y encaminarte hacia un destino que solo Dios ha preparado para ti. ¿Estarías dispuesto a descubrirlas? Lo cierto es que muchos leen la Biblia, pero pocos la entienden con el corazón. Muchos escuchan las palabras de Jesús, pero pocos permiten que transformen su vida. Y es que no basta con saber que Cristo habló. La verdadera pregunta es, ¿estás viviendo lo que Él enseñó? Porque dentro de esas palabras hay una fuerza sobrenatural que sigue actuando hasta el día de hoy. No importa cuántos años hayan pasado, no importa cuántas veces la humanidad haya intentado ignorarlas, las enseñanzas de Jesús siguen vivas, esperando transformar corazones dispuestos. Piensa en esto. ¿Por qué algunas personas parecen caminar en paz en medio de la tormenta, mientras otras se ahogan en la angustia? ¿Por qué algunos ven milagros y otros solo desilusiones? La diferencia no está en lo que saben, sino en lo que aplican. En este video te revelaré las enseñanzas más poderosas de Jesús que siguen teniendo el mismo impacto que cuando fueron pronunciadas hace más de 2000 años. Y te aseguro que si las tomas en serio, algo en tu vida cambiará para siempre. Pero antes de sumergirnos en este estudio profundo, quiero que te asegures de ser parte de esta comunidad de fe. Si aún no estás suscrito, hazlo ahora y únete a este espacio donde juntos crecemos en la palabra de Dios, encontramos respuestas y fortalecemos nuestra vida espiritual. Activa la campanita para no perderte ningún mensaje que pueda transformar tu vida. Muchos hermanos y hermanas en la fe no tienen una iglesia cerca y encuentran en este contenido un refugio espiritual. Hoy tú puedes ser parte de esta comunidad, de este movimiento que difunde la verdad de Cristo. No ignores este mensaje, porque la enseñanza que compartiré casi al final del video puede contener la clave para desbloquear una bendición que has estado esperando. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede transformar tu vida de maneras que ni siquiera imaginas. Comencemos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder real que tienen las palabras? No solo las palabras que decimos, sino las que escuchamos, las que creemos y las que dejamos entrar en nuestro corazón. Cuando Jesús hablaba, sus palabras no eran sonidos vacíos que se perdían en el viento, no eran simples discursos o enseñanzas bonitas para reflexionar. Cada palabra que salía de su boca tenía vida, tenía poder, tenía una intención divina. Jesús no hablaba para llenar el silencio, hablaba para transformar, para restaurar, para liberar. Piénsalo por un momento. En el Génesis, Dios creó el universo con su voz. No usó herramientas, no necesitó materiales. Él habló y todo existió. La luz, los cielos, la tierra, la vida. Todo fue formado a través de la palabra. Ahora, si la voz de Dios tiene el poder de crear mundos, ¿qué crees que pueden hacer las palabras de Jesús en tu vida? Jesús no solo hablaba para que lo escucharan, hablaba para que su palabra entrara en lo más profundo del corazón de quienes lo rodeaban. No importaba si era un pescador, un fariseo o una mujer rechazada por la sociedad. Cuando Jesús hablaba, algo se encendía en el alma de las personas, algo cambiaba, algo despertaba. Y es que la palabra de Dios no es como cualquier otra palabra. No es información, es transformación. No es conocimiento muerto, es vida en acción. Y esta es la gran diferencia entre oír y recibir. Muchos oyen la palabra, pero pocos la reciben de verdad.
Es como la lluvia cayendo sobre la tierra. La misma lluvia cae sobre el suelo fértil y sobre el suelo seco, pero el que está preparado, el que está dispuesto a absorberla, es el que florece. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. No basta con escucharla, hay que abrir el corazón para que produzca fruto. ¿Cuántas veces has leído la Biblia, pero al cerrar el libro sigues sintiéndote igual? ¿Por qué hay quienes escuchan la misma enseñanza de Jesús y sus vidas cambian, mientras que otros siguen viviendo sin dirección? La diferencia está en la fe con la que recibimos su palabra. Porque cuando Jesús hablaba, las enfermedades desaparecían, los demonios huían, los corazones heridos eran restaurados. Su voz tenía el poder de romper cadenas invisibles, de dar vida donde solo había muerte. La ciencia misma ha demostrado que las palabras afectan la química del cerebro. Estudios han comprobado que cuando una persona escucha palabras de aliento, su mente libera sustancias que generan paz y bienestar. Pero cuando alguien solo recibe palabras de desesperanza, su cuerpo reacciona con estrés, ansiedad y enfermedad. Jesús ya sabía esto. Por eso, sus palabras no solo traían consuelo, sino sanidad. No solo daban dirección, sino liberación, porque en cada enseñanza suya había una invitación a dejar atrás el temor y abrazar la fe. ¿Qué pasaría si comenzaras a creer de verdad lo que Jesús ha dicho sobre ti? No lo que dice el mundo, no lo que dicen tus miedos, no lo que dicen las circunstancias, sino lo que dice Él. Cuando comienzas a tomar en serio la palabra de Jesús, algo dentro de ti cambia. Empiezas a ver la vida de otra manera. Lo que antes te paralizaba ya no tiene el mismo poder. Lo que antes parecía imposible se convierte en una oportunidad para ver a Dios obrar. Y este es el secreto. La palabra de Jesús no es solo para ser escuchada, es para ser vivida. Porque cuando decides vivir según lo que Él ha dicho, entonces empiezas a caminar en una dimensión completamente diferente. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos experimentan milagros y otros no? ¿Por qué hay personas que parecen caminar con una fe inquebrantable, mientras otras siguen atrapadas en la duda y el temor? La respuesta está en una sola cosa: cómo reciben la palabra de Jesús, porque su voz tiene el poder de transformar vidas, pero solo si la aceptamos con un corazón dispuesto. Jesús mismo nos dio una clave en la parábola del sembrador. Él habló de una semilla que era sembrada en diferentes tipos de terreno. Algunos terrenos eran duros, otros estaban llenos de espinos, otros eran superficiales. Pero solo el terreno fértil pudo dar fruto. ¿Qué tipo de tierra es tu corazón? ¿Es un terreno donde la palabra de Jesús puede echar raíces profundas? ¿O es un lugar donde la duda, el miedo y la incredulidad no dejan que crezca nada? Porque la palabra de Dios es viva, es poderosa, pero si no hay un corazón abierto para recibirla, se desperdicia. Es como si alguien te entregara una llave capaz de abrir la puerta a una vida nueva, pero nunca la usas. Mira lo que pasó con los fariseos. Escuchaban a Jesús, conocían la Escritura, sabían cada palabra de la ley, pero sus corazones estaban cerrados. Y por eso, aunque la voz del mismo Hijo de Dios estaba frente a ellos, no pudieron ver la verdad. Pero luego ves a personas como el centurión romano, un hombre que no era judío, que no tenía formación en la ley, pero cuando Jesús le dijo que su siervo sería sanado, él lo creyó sin dudar, y Jesús quedó asombrado de su fe. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No es la cantidad de conocimiento lo que transforma tu vida, es la disposición de tu corazón para creer. Puedes saber cada versículo de la Biblia, pero si no lo crees, si no lo aplicas, no verás su poder en acción. Y aquí es donde muchos se quedan atrapados,
porque han oído las promesas de Dios, pero siguen viviendo como si no fueran para ellos. Han escuchado que Jesús es sanador, pero siguen dudando de su poder. Han leído que Él es proveedor, pero siguen confiando más en sus propios esfuerzos que en su fidelidad. ¿Qué pasaría si hoy decides creerle a Jesús por encima de todo lo que ves? Si su palabra dice que eres libre, entonces eres libre. Si su palabra dice que Él proveerá, entonces Él lo hará. Si su palabra dice que nada es imposible para el que cree, entonces tu fe puede mover montañas. Piensa en la historia de Pedro cuando caminó sobre el agua. Todo desafió la lógica. El agua no es un suelo firme, pero mientras su mirada estuvo en Jesús, mientras su fe estuvo anclada en su palabra, Pedro caminó sobre lo imposible. Pero en el momento en que quitó su mirada de Jesús y se enfocó en el viento y las olas, comenzó a hundirse. No porque el poder de Dios hubiera fallado, sino porque Él mismo permitió que la duda entrara en su corazón. ¿Cuántas veces has hecho lo mismo? Dios te da una palabra, te llama a confiar en Él, pero en cuanto ves la dificultad, en cuanto las cosas no salen como esperabas, comienzas a dudar. Y ahí es donde la fe se debilita, donde te sientes estancado, donde parece que nada cambia. Pero hoy Jesús te dice lo mismo que le dijo a Pedro: no temas, cree solamente. Porque el poder no está en ti, está en su palabra. Y cuando decides aferrarte a lo que Él ha dicho, cuando su voz se convierte en la única verdad en tu vida, entonces comienzas a caminar en una dimensión donde lo imposible se hace posible. Porque la palabra de Jesús no tiene fecha de expiración. Lo que Él habló hace 2000 años sigue teniendo la misma autoridad hoy. ¿Estás listo para vivir en esa verdad? Entonces, es momento de dejar de solo escuchar y empezar a creer de verdad. ¿Cuántas veces has deseado que algo cambie en tu vida, pero sientes que nada sucede? Ves que otros avanzan en la fe, experimentan milagros, reciben respuestas, pero tú sigues esperando. Oras, pides, clamas, pero las montañas en tu vida no se mueven. Entonces surge la gran pregunta: ¿por qué para algunos la fe parece funcionar y para otros no? Jesús nos dio una respuesta clara en Mateo 17:20. Si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero aquí hay algo importante que debemos entender. No se trata de la cantidad de fe, sino de la calidad de tu fe. Muchas veces pensamos que para ver a Dios obrar necesitamos una fe enorme, inquebrantable, casi sobrehumana. Pero Jesús nos enseñó que lo que realmente importa no es el tamaño de la fe, sino dónde la depositamos. Piénsalo de esta manera. Una semilla de mostaza es diminuta, pero dentro de ella hay un potencial de vida impresionante. No necesita ser grande para crecer, solo necesita ser plantada en el lugar correcto. ¿Dónde estás plantando tu fe? Algunas personas ponen su fe en las circunstancias. Si todo va bien, creen que Dios está con ellas. Pero si algo sale mal, comienzan a dudar. Otras ponen su fe en sus propios esfuerzos, en lo que pueden hacer por sí mismas, en su capacidad de resolver problemas. Pero cuando llegan al límite de sus fuerzas, se sienten perdidas. Pero Jesús nos enseñó que la fe verdadera no se basa en lo que vemos, en lo que sentimos, ni en lo que podemos hacer, sino en quién es Dios y en lo que Él ha prometido. Mira lo que sucedió con Abraham. Dios le prometió un hijo cuando ya era anciano, cuando humanamente era imposible. Pasaron años, la espera fue larga, pero Abraham decidió creerle a Dios por encima de su lógica, de su edad y de lo que sus ojos podían ver. ¿Cuántas veces has dejado de creer porque las cosas no suceden en tu tiempo? El problema no es que Dios no hable, no actúe o no cumpla su palabra.
El problema es que muchas veces dejamos que la duda ahogue nuestra fe. La ciencia ha demostrado que lo que creemos afecta directamente nuestras emociones y nuestra manera de actuar. Cuando una persona cree que algo es posible, su mente trabaja en sintonía con esa creencia. Pero cuando la duda entra, el cerebro entra en un estado de bloqueo y todo se detiene. Eso mismo sucede en lo espiritual. La fe es el puente que conecta lo natural con lo sobrenatural. Es la llave que abre las puertas del cielo en nuestra vida. Pero si cada vez que Dios quiere obrar, dejamos que la duda nos paralice, ese puente se rompe. ¿Cuántos milagros nos hemos perdido simplemente porque dudamos en el último momento? Pedro caminó sobre el agua porque creyó en la palabra de Jesús. Pero en el instante en que miró las olas, en lugar de mirar a Jesús, comenzó a hundirse. No porque el poder de Dios fallara, sino porque su fe se debilitó. Y esa es la batalla que todos enfrentamos. Porque la fe no es solo decir creo en Dios, es demostrar con nuestras acciones que confiamos en Él. Es dar pasos aunque no veamos. El camino completo es declarar su palabra aunque todo a nuestro alrededor parezca lo contrario. Dios no está buscando una fe perfecta, solo está buscando una fe sincera, una fe que, aunque sea pequeña como un grano de mostaza, esté firmemente plantada en su verdad. Y cuando decides confiar sin reservas, sin depender de lo que ves o sientes, entonces las montañas comienzan a moverse. ¿Por qué hay personas que ven milagros y otras no? Jesús nos dijo que con fe, incluso tan pequeña como un grano de mostaza, podemos mover montañas. Sin embargo, muchas veces creemos que tenemos fe, pero nada cambia. ¿Será que la fe no funciona o será que no la estamos usando como Jesús nos enseñó? Aquí está el secreto. La fe no es solo creer que Dios puede, es actuar como si ya lo estuviera haciendo. Piensa en la mujer que tenía flujo de sangre por 12 años. Había gastado todo su dinero en médicos, pero su condición solo empeoraba. Entonces, escuchó hablar de Jesús y creyó algo que nadie le había dicho directamente. Si tan solo toco su manto, seré sana. Detente un momento y piensa en esto. Esa mujer no tenía una confirmación visible de que tocar el manto de Jesús funcionaría. Nadie antes había hecho algo así. No había una regla o una enseñanza que dijera que con solo tocar su ropa recibiría sanidad. Pero su fe la hizo actuar. Su fe la impulsó a moverse en medio de la multitud, a ignorar las voces de la gente, a enfocarse en una sola cosa, alcanzar a Jesús. Y en el momento en que lo tocó, su milagro sucedió. ¿Qué hizo la diferencia? No fue simplemente creer, fue actuar en base a su fe. Aquí es donde muchos fallamos. Queremos ver la respuesta de Dios, pero seguimos esperando sin movernos, sin declarar, sin caminar en la dirección de lo que creemos. Pedimos que Dios abra puertas, pero seguimos de brazos cruzados. Queremos ver milagros, pero seguimos viviendo con miedo. Jesús lo dejó claro en Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. El verbo clave aquí es creed. No dice esperen a ver si sucede, dice crean que ya lo han recibido. La ciencia misma ha demostrado que la expectativa con la que enfrentamos la vida afecta los resultados que obtenemos. Cuando alguien realmente cree que algo es posible, su cerebro activa mecanismos que lo llevan a actuar con confianza. Pero cuando la duda entra, la mente se paraliza y todo se detiene. ¿Cuántas veces has orado pidiendo algo, pero en tu corazón sigues dudando si realmente sucederá? Mira lo que pasó cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro. Marta le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Para ella, la posibilidad del milagro ya había pasado. Pero Jesús le respondió: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Aquí hay un
Principio espiritual poderoso. No es ver para creer, es creer para ver. Cuando ponemos nuestra fe en Dios, no estamos apostando a la suerte ni esperando un golpe de buena fortuna. Estamos confiando en la única verdad absoluta, que su poder es real y que sus promesas son seguras. Pero la fe sin acción es como una semilla en un frasco. Tiene todo el potencial para crecer, pero si no la plantas, nunca dará fruto. ¿Qué pasos has estado evitando dar por miedo a que no funcione? Si Dios te ha hablado, si Él ha puesto algo en tu corazón, si su palabra ya ha sido declarada sobre tu vida, entonces lo único que falta es que te muevas en fe, porque la fe verdadera no se trata de esperar hasta que todo esté claro. Se trata de caminar, aunque no veas el camino completo. Se trata de declarar lo que Dios ha dicho, aunque tus ojos aún no vean el resultado. Se trata de tocar el borde del manto de Jesús, incluso cuando nadie más lo ha hecho antes, y cuando decides creer con todo tu corazón y actuar en base a esa fe, las montañas comienzan a moverse. No porque tú tengas el poder, sino porque Dios responde a aquellos que confían en Él sin reservas. ¿Alguna vez has sentido que para ser grande necesitas demostrar tu valor ante los demás? El mundo nos ha enseñado que el éxito es sinónimo de poder, reconocimiento y superioridad. Desde pequeños nos dicen que debemos ser los mejores, destacar por encima de los demás y acumular logros para ser considerados importantes. Pero Jesús vino a cambiar por completo esa mentalidad. Mientras los hombres luchan por subir escalones, Jesús nos enseñó que el verdadero poder no está en la cima, sino en la humildad. Parece contradictorio, ¿verdad? El mundo nos dice, si quieres ser el primero, hazte notar, impón tu voluntad, demuestra que eres fuerte. Pero Jesús dijo algo completamente diferente. El que quiera ser el primero, que sea el último, y el que quiera ser el mayor, que sea el servidor de todos. Marcos 9:35. ¿Cómo puede ser esto cierto? ¿Cómo puede alguien ser exaltado humillándose a sí mismo? Porque en el reino de Dios, la grandeza no se mide por el dominio sobre otros, sino por la capacidad de servir. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas buscan desesperadamente reconocimiento? Gente que no encuentra paz porque siempre está tratando de probar su valor. Pero Jesús nos enseñó que la verdadera identidad y propósito no se encuentran en el aplauso de los hombres, sino en el servicio a los demás. Piénsalo así. Un árbol que da frutos no necesita anunciarlo. La gente se acerca a él porque su fruto es evidente. De la misma manera, alguien que verdaderamente es grande en Dios no necesita imponer su autoridad, su vida lo demuestra. Jesús mismo nos dejó el mayor ejemplo. Siendo el Hijo de Dios, pudo haber venido a la tierra con gloria, con un ejército celestial, con poder imponente, pero en lugar de eso, eligió nacer en un pesebre, eligió caminar entre los humildes, eligió lavar los pies de sus discípulos. ¿Te das cuenta de la profundidad de esto? El creador del universo, aquel que sostiene todas las cosas con su palabra, se arrodilló para lavar los pies de hombres comunes y corrientes. Y aquí está la clave. Cuando sirves, es cuando realmente reflejas a Cristo. Pero la humildad no es pensar menos de ti mismo. Es pensar menos en ti y más en los demás. Es saber quién eres en Dios sin necesidad de demostrarlo. Es tener la seguridad de que tu valor no proviene de lo que logras, sino de a quién sirves. Mira lo que pasa con el agua. Cuando se estanca, se corrompe. Pero cuando fluye, da vida a todo lo que toca. Lo mismo sucede con el corazón del que aprende a servir. Su vida nunca se marchita porque ha entendido el propósito más alto: dar, compartir, bendecir. ¿Cuántas veces hemos buscado reconocimiento sin darnos cuenta de que la verdadera grandeza está en dar sin esperar nada a cambio?
Dios exalta a los humildes, no porque sean débiles, sino porque han aprendido a depender de Él y no de su propia fuerza. Porque en el reino de Dios, los que se inclinan para servir son los que realmente son levantados. ¿Cuántas veces has sentido que para ser valorado necesitas demostrar tu éxito ante los demás? El mundo mide la grandeza con títulos, riqueza y poder. Nos han enseñado que si queremos ser alguien, debemos destacar, competir y asegurarnos de que todos vean lo que hacemos. Pero Jesús nos mostró una verdad completamente diferente. La grandeza no está en lo que acumulas, sino en lo que das. Mientras el mundo busca ser servido, Jesús nos llamó a servir. Esto lo dejó claro cuando, en la última cena, tomó una toalla, se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos. Piensa en esto. El Rey de Reyes, el Mesías prometido, el que tenía toda la autoridad en el cielo y en la tierra, realizando la tarea de un siervo. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? Pedro no podía comprenderlo. Se negó al principio y dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Juan 13:6. Para él esto no tenía sentido, pero Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo, porque la humildad no es solo un acto externo, es un reflejo del corazón. ¿O qué nos cuesta tanto ser humildes? Porque la sociedad nos ha enseñado que servir es sinónimo de debilidad. Nos han dicho que si queremos respeto, debemos imponernos, hacer valer nuestros derechos, no dejar que nadie nos pase por encima. Pero Jesús nos enseñó que el verdadero poder está en la mansedumbre. Y no confundas mansedumbre con debilidad. Jesús fue el hombre más fuerte que ha existido, pero nunca usó su poder para dominar. En cambio, lo usó para amar, para sanar, para restaurar. ¿Cuántas veces hemos perdido oportunidades de bendecir a otros porque hemos estado demasiado enfocados en nosotros mismos? La ciencia misma ha demostrado que las personas que sirven y ayudan a los demás experimentan mayores niveles de felicidad, satisfacción y paz, porque fuimos diseñados para dar, para compartir, para vivir en comunidad. Cuando te enfocas solo en ti mismo, la vida se vuelve vacía. Pero cuando aprendes a servir sin esperar nada a cambio, descubres el verdadero propósito. Jesús nos dejó esta enseñanza cuando dijo: el que se humilla será enaltecido. Mateo 23:12. No porque busquemos ser exaltados, sino porque Dios honra a aquellos que reflejan su corazón. ¿Te imaginas cómo cambiaría tu vida si empezaras a vivir con este principio? Si en lugar de buscar reconocimiento, buscaras oportunidades para bendecir. Si en lugar de competir, buscaras edificar. Si en lugar de imponer, buscaras amar. Porque el más grande en el reino de Dios no es el que tiene más, sino el que da más. No es el que busca ser servido, sino el que se entrega con amor. Y cuando entiendes esto, dejas de preocuparte por lo que el mundo piensa de ti y empiezas a vivir conforme a lo que Dios ha diseñado para ti. ¿Alguna vez has sentido que el amor es algo frágil, que se rompe con el tiempo o que depende de cómo te traten los demás? El mundo ha distorsionado la verdadera naturaleza del amor. Nos ha hecho creer que amar es solo un sentimiento, algo que va y viene según las circunstancias. Pero Jesús nos mostró que el amor no es una emoción pasajera, es una decisión que tiene el poder de transformar vidas. Cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, respondió sin dudar: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:37-39. ¿Por qué Jesús puso el amor en el centro de todo? Porque el amor es la esencia de Dios. Es la fuerza que sostiene el universo. Sin amor, todo lo demás pierde.
Su propósito. Puedes tener conocimiento, riquezas, influencia, pero si no tienes amor, todo es vacío. Pero no cualquier amor, no el amor egoísta del mundo que solo da cuando recibe, no el amor que cambia con el tiempo o que depende de las circunstancias. Jesús nos enseñó un amor que es constante, que es inquebrantable, que es capaz de sanar hasta las heridas más profundas. ¿Cómo podemos amar como Jesús nos enseñó? Aquí está el mayor desafío. Jesús nos llamó a amar no solo a quienes nos aman, sino también a nuestros enemigos, a bendecir a quienes nos maldicen, a orar por quienes nos persiguen. Esto va en contra de toda lógica humana. El mundo nos dice que devolvamos mal por mal, que nos alejemos de quienes nos lastiman, que busquemos venganza si nos hacen daño. Pero Jesús nos mostró que el amor verdadero no es una reacción, es una elección. Piensa en la cruz. Jesús estaba siendo humillado, golpeado, rechazado. En ese momento podía haber llamado a legiones de ángeles para defenderse, podía haber pronunciado una palabra y haber destruido a quienes lo crucificaban. Pero en lugar de eso, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. ¿Te das cuenta del poder de estas palabras? El amor de Jesús no dependía de cómo lo trataran. No amaba solo a los que lo seguían, sino también a los que lo crucificaban. ¿Cuántas veces hemos retenido amor por miedo a ser heridos? Hemos cerrado nuestro corazón porque alguien nos falló. Hemos dejado de confiar porque fuimos traicionados. Hemos construido muros para protegernos. Pero esos muros no solo evitan que otros nos lastimen, también impiden que el amor de Dios fluya a través de nosotros. Jesús nos enseñó que el amor no es un sentimiento débil, sino la mayor fuerza que existe. Porque cuando decides amar a pesar del dolor, cuando eliges perdonar en lugar de guardar rencor, cuando extiendes la mano en lugar de alejarte, entonces ese amor rompe cadenas. Y ese es el amor que tiene el poder de transformar vidas. ¿Te has dado cuenta de que el amor verdadero es el único poder capaz de cambiar incluso a la persona más endurecida? El mundo nos ha enseñado a poner condiciones para amar. Nos dice que solo demos amor a quien lo merece, que solo perdonemos si nos piden perdón, que solo demos si sabemos que recibiremos algo a cambio. Pero Jesús nos mostró un amor completamente diferente. Su amor no busca recompensa, no mide quién lo merece y quién no. Es un amor que da sin esperar, que bendice sin exigir, que permanece incluso cuando es rechazado. Y es ese tipo de amor el que tiene el poder de transformar el mundo. ¿Por qué nos cuesta tanto amar como Jesús nos enseñó? Porque el amor verdadero es un sacrificio, nos exige salir de nuestra comodidad, nos reta a perdonar cuando no queremos hacerlo, nos llama a bendecir incluso cuando hemos sido heridos. Pero aquí está el secreto: cuando decides amar como Jesús, no solo cambias la vida de los demás, también cambia la tuya. Piensa en esto: cuando alguien guarda rencor, es como si bebiera veneno esperando que el otro muera. El resentimiento nos esclaviza, nos quita la paz, nos impide avanzar. Pero cuando decides amar, aunque no te lo devuelvan, cuando decides perdonar, aunque no te pidan perdón, cuando decides dar sin esperar recibir, entonces tu corazón se libera. La ciencia ha demostrado que el perdón y el amor reducen el estrés, fortalecen el sistema inmune y mejoran la salud emocional. Pero Jesús ya nos había enseñado esto hace más de 2000 años. Cuando amas, tu alma es sanada. ¿Cuántas bendiciones hemos perdido por negarnos a amar? Jesús nos dejó un desafío poderoso. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Juan 13:34. No como el mundo ama.
no con un amor egoísta y cambiante, sino con un amor que es paciente, que es bondadoso, que no guarda rencor, que todo lo espera y todo lo soporta, un amor que es más fuerte que el odio, más grande que el rechazo, más poderoso que cualquier herida del pasado. ¿Qué pasaría si comenzaras a amar de esta manera? Si soltaras las cargas del rencor, si extendieras la mano en lugar de levantar barreras, si permitieras que el amor de Dios fluya a través de ti sin condiciones, quizás entonces verías milagros en tu vida, porque cuando decides amar como Jesús, su amor rompe cadenas, sana heridas y abre puertas que antes parecían cerradas. ¿Cuántas veces has buscado paz, pero todo a tu alrededor parece caos? Vivimos en un mundo que constantemente roba nuestra tranquilidad. Noticias alarmantes, problemas económicos, conflictos familiares, preocupaciones por el futuro. Todo parece diseñado para llenarnos de ansiedad y temor. Y muchas veces creemos que la paz llegará cuando todo en nuestra vida esté en orden. Pensamos, cuando tenga estabilidad financiera, cuando mis problemas se resuelvan, cuando todo esté en calma, entonces podré estar en paz. Pero Jesús nos enseñó algo completamente diferente. Antes de partir, dejó una promesa poderosa. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14:27. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La paz que el mundo ofrece es frágil, depende de las circunstancias, de que todo esté bien, de que nada nos falte. Pero la paz de Jesús no tiene nada que ver con lo que está pasando afuera, sino con lo que habita dentro de nosotros. Es una paz que permanece incluso en medio de la tormenta. Mira lo que pasó con Jesús y sus discípulos en la barca. La tormenta era tan fuerte que las olas cubrían el barco. Los discípulos entraron en pánico, convencidos de que iban a morir. Pero Jesús estaba durmiendo. ¿Cómo podía estar en paz en medio de una tormenta? Porque su confianza no estaba en las circunstancias, sino en el Padre. Y cuando se levantó, no solo calmó el mar, también calmó los corazones de sus discípulos. ¿Cuántas veces has sentido que tu vida es una tormenta y no puedes encontrar calma? Los problemas vienen y van. La vida está llena de altibajos. Pero si tu paz depende de lo que sucede a tu alrededor, siempre vivirás en ansiedad. Jesús nos dejó un camino diferente, una paz que no se rompe con las pruebas, que no desaparece con los problemas, que no depende de nada externo, sino de la certeza de que Dios sigue en control. ¿Qué pasaría si comenzaras a vivir con esta verdad en tu corazón? Si en lugar de preocuparte comenzaras a confiar, si en lugar de enfocarte en la tormenta fijaras tu mirada en Jesús, si entendieras que la paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos, entonces descubrirías que no importa cuán fuerte sople el viento, cuando tu paz viene de Dios, nada ni nadie puede arrebatártela. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces buscamos paz en los lugares equivocados? El mundo nos dice que la paz está en la estabilidad económica, en el reconocimiento, en el éxito, en las relaciones. Nos hace creer que si logramos cierto nivel de comodidad, entonces finalmente podremos estar tranquilos. Pero ¿por qué hay personas que tienen todo lo que el mundo valora y aún así viven llenas de ansiedad? Porque la paz verdadera no viene de lo que tienes, viene de quién tienes en tu vida. Jesús nos advirtió que en este mundo tendríamos aflicciones. No dijo que todo sería fácil, ni que estaríamos exentos de problemas, pero luego hizo una declaración que lo cambia todo. Confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. ¿Qué significa esto? Que la paz de Jesús no depende de que no haya problemas. Depende de que Él ya ha vencido todo lo que intentará robar tu paz. Mira a Pablo y Silas en la cárcel.
Estaban encadenados, golpeados, en una celda oscura, sin saber qué pasaría al día siguiente. Cualquier otra persona estaría desesperada, llena de miedo, cuestionando a Dios. Pero ellos, en lugar de quejarse, cantaban himnos y alababan al Señor. Y entonces, en medio de esa adoración, sucedió lo imposible. Un terremoto sacudió la prisión, las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. ¿Te das cuenta del poder de la paz de Dios? No era la paz que el mundo ofrece. No era una paz basada en la ausencia de problemas. Era una paz basada en la confianza absoluta de que Dios estaba con ellos, aún en la cárcel, aún en el dolor, aún en la incertidumbre. ¿Cuántas veces has permitido que tus circunstancias dicten tu paz? Jesús quiere que vivas de manera diferente, que aunque el mundo esté en caos, tu corazón permanezca firme, que cuando vengan las pruebas, en lugar de caer en desesperación, puedas recordar: Dios está en control. Nada de lo que sucede escapa de su voluntad, y si Él está conmigo, no tengo nada que temer. ¿Te imaginas vivir con esa certeza? Donde ya no dependas de las circunstancias para sentirte en paz. Donde la ansiedad y el miedo ya no tengan poder sobre ti. Donde puedas descansar, sabiendo que no importa lo que venga, Dios sigue teniendo el control de tu vida. Esa es la paz que Jesús te ofrece. Una paz que el mundo no puede entender. Una paz que ninguna tormenta puede destruir. Una paz que solo pueden experimentar aquellos que han decidido confiar en Él por encima de todo. ¿Cuántas veces te has preocupado por el futuro? Nos preocupamos por lo que comeremos, por cómo pagaremos las cuentas, por si tendremos suficiente mañana. Nos desgastamos en la incertidumbre de lo que vendrá, pensando que nuestra provisión depende únicamente de nuestro esfuerzo. Pero Jesús nos dejó una enseñanza que desafía completamente nuestra lógica humana. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo 6:26. ¿Te has detenido a reflexionar en estas palabras? Jesús no estaba diciendo que debamos vivir irresponsablemente, sin planear, sin trabajar. Lo que nos estaba enseñando es que la provisión no depende de nuestra ansiedad, sino de la fidelidad de Dios. Mira la creación. Las aves no acumulan riquezas, no tienen preocupaciones por el mañana, pero cada día reciben lo que necesitan. Y si Dios cuida de ellas, ¿cómo no cuidará de ti, que eres su hijo amado? Entonces, ¿por qué seguimos viviendo con miedo a la escasez? Porque hemos puesto nuestra confianza en el lugar equivocado. Creemos que la seguridad está en el dinero, en el trabajo, en la estabilidad económica. Y cuando esas cosas se tambalean, sentimos que todo se derrumba. Pero la verdadera fuente de provisión no es el dinero, no es el empleo, no es el sistema económico. La verdadera fuente de provisión es Dios. Y cuando entiendes esto, la preocupación pierde poder sobre tu vida. ¿Te imaginas vivir con la certeza de que Dios suplirá cada una de tus necesidades? No significa que nunca enfrentarás dificultades. No significa que todo será fácil. Pero significa que Dios nunca te dejará sin lo que realmente necesitas. La fe en la provisión de Dios no es una invitación a la pasividad, sino un llamado a la confianza. Es hacer tu parte, pero descansar en la certeza de que Él hará la suya. Es entender que si Dios te ha traído hasta aquí, no te abandonará ahora. Así como alimentó a Elías con cuervos en el desierto, así como multiplicó el aceite de la viuda cuando todo parecía perdido, así como dio maná al pueblo de Israel en medio del desierto, Dios sigue siendo el mismo. Y cuando pones tu confianza en su provisión, descubres que nunca falta, ni hoy ni mañana, porque Él es fiel. ¿Alguna vez has sentido que por más que trabajes y te esfuerces, nunca es suficiente?
Vivimos en un mundo que nos dice que debemos luchar sin descanso para asegurarnos un futuro estable. Nos enseñan que la clave está en el esfuerzo, en la planificación, en acumular lo suficiente para no depender de nadie. Pero Jesús nos mostró un camino diferente. En Mateo 6, 31-33, nos dejó una enseñanza que cambia por completo nuestra forma de ver la provisión. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué significa esto realmente? Significa que la verdadera seguridad no está en lo que acumulamos, sino en a quién ponemos en primer lugar en nuestra vida. Jesús no dijo que dejemos de trabajar o de ser responsables. Dijo que si ponemos a Dios en el centro, Él se encargará de proveer lo que necesitamos. Mira lo que pasó con Pedro cuando Jesús le pidió que echara la red después de una noche entera sin pescar nada. Pedro era un pescador experimentado. Sabía que no había peces. Lógicamente, echar la red de nuevo no tenía sentido. Pero algo cambió cuando obedeció la palabra de Jesús. En un instante, la red se llenó tanto que casi se rompía. ¿Te das cuenta de la lección aquí? La provisión de Dios no sigue la lógica humana, no depende de las condiciones externas, depende de su poder. ¿Cuántas veces hemos limitado lo que Dios quiere hacer porque confiamos más en nuestras fuerzas que en su fidelidad? El problema no es la falta de recursos, el problema es la falta de confianza. Cuando vivimos en temor, en ansiedad, en preocupación constante por el mañana, estamos diciendo con nuestras acciones que no creemos que Dios es suficiente. Pero cuando decidimos buscar primero su reino, cuando hacemos de Él nuestra prioridad, cuando confiamos en su fidelidad, las puertas se abren, los recursos llegan, las bendiciones aparecen de donde menos lo esperábamos. Porque Dios es un Padre que cuida de sus hijos. ¿Qué pasaría si hoy soltaras el miedo y empezaras a confiar de verdad? Si dejaras de ver la escasez y empezaras a ver la abundancia de su gracia. Si en lugar de angustiarte por el futuro, descansaras en la certeza de que Él ya tiene todo bajo control. Si entendieras que la verdadera provisión no está en lo que tienes, sino en quién es tu proveedor, entonces vivirías con una paz que el mundo no puede entender, porque cuando confías en Dios, descubres que nunca falta y que su provisión no tiene límites. ¿Alguna vez has sentido que hay algo que te pesa en el corazón, algo que no te deja avanzar? El pasado tiene una forma silenciosa de atraparnos, una palabra que nos hirió, una traición que nos marcó, un error que no hemos podido olvidar. Y sin darnos cuenta, seguimos cargando esas heridas día tras día. Pero Jesús nos dejó una enseñanza que puede liberarnos completamente. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo 6:14. ¿Por qué el perdón es tan importante para Dios? Porque el perdón no es solo un acto de bondad hacia los demás. Es la llave que abre la puerta a nuestra propia libertad. Cuando no perdonamos, cuando guardamos rencor, es como si lleváramos una carga invisible que nos impide vivir en plenitud. Nos aferramos al dolor como si al hacerlo pudiéramos corregir el pasado. Pero lo único que logramos es encadenarnos a él. La ciencia ha demostrado que la falta de perdón está relacionada con el estrés, la ansiedad y hasta enfermedades físicas. Estudios han comprobado que quienes no perdonan tienen mayor riesgo de sufrir problemas cardíacos y trastornos emocionales. Pero Jesús ya nos había enseñado esto hace más de 2000 años. Cuando perdonas, eres tú quien es sanado. Piensa en esto.
El perdón no significa justificar lo que te hicieron. No significa que el daño no fue real. No significa que debes volver a confiar en quien te lastimó. El perdón significa soltar el peso. Significa dejar de revivir una herida que solo te sigue lastimando. Significa darle a Dios el derecho de hacer justicia en lugar de llevar esa carga sobre tus hombros. ¿Cuántas bendiciones hemos bloqueado porque seguimos aferrados al rencor? Jesús nos mostró el mayor ejemplo en la cruz. Mientras estaba siendo crucificado, mientras el dolor atravesaba su cuerpo, mientras las burlas resonaban a su alrededor, Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Si Jesús pudo perdonar en medio de ese sufrimiento, ¿qué nos impide hacerlo a nosotros? No es fácil. El perdón es un proceso, pero es un proceso necesario si queremos vivir en la libertad que Dios nos ha prometido. Porque cuando decides perdonar, dejas de ser prisionero del pasado y comienzas a caminar en la paz y la restauración que solo Dios puede dar. ¿Alguna vez has sentido que alguien no merece tu perdón? Quizás fue alguien que te traicionó, alguien que te hirió profundamente, alguien que nunca se arrepintió ni pidió disculpas. Y es normal pensar así. Todo en nuestra naturaleza nos dice que quien nos lastima debe pagar, que el perdón solo debe darse cuando la otra persona lo merece. Pero Jesús nos enseñó algo completamente diferente. Cuando Pedro le preguntó cuántas veces debía perdonar a su hermano, esperaba una respuesta lógica, un límite razonable. Pero Jesús lo sorprendió diciendo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Mateo 18:22. ¿Cómo es posible perdonar tantas veces? Porque el perdón no es solo un favor que le hacemos a alguien más. Es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Cada vez que guardamos rencor, permitimos que el pasado siga controlando nuestro presente. Es como cargar una maleta llena de piedras. Con el tiempo, el peso se vuelve insoportable, nos impide avanzar, nos roba la paz, nos llena de amargura. Pero cuando decides perdonar, esa carga cae. No significa que el dolor desaparezca de inmediato. No significa que lo que pasó estuvo bien. Significa que decides soltar el derecho a seguir sufriendo por ello. Jesús nos mostró este principio con la parábola del siervo que debía una gran cantidad de dinero y fue perdonado por su señor. Pero luego ese mismo siervo se negó a perdonar a alguien que le debía una cantidad mucho menor. ¿No hacemos lo mismo muchas veces? Dios nos ha perdonado cosas que jamás podríamos pagar. Nos ha limpiado, nos ha restaurado, nos ha dado una nueva oportunidad. Y aún así, muchas veces nos cuesta extender esa misma gracia a los demás. ¿Cuántas bendiciones hemos bloqueado porque seguimos aferrados al rencor? Jesús dijo que si no perdonamos a otros, tampoco recibiremos el perdón de Dios. No porque Dios quiera castigarnos, sino porque un corazón lleno de resentimiento no tiene espacio para recibir su gracia. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si dejaras ir esa carga hoy? Si en lugar de alimentar la herida, la entregaras en las manos de Dios. Si en lugar de esperar justicia humana, confiaras en la justicia divina. Si permitieras que el amor de Dios sane lo que una vez fue roto, entonces descubrirías que el perdón no es debilidad, es poder. Es la llave que abre la puerta a una vida libre, llena de paz, sin ataduras al pasado. Porque cuando perdonas, el que realmente es liberado, eres tú. ¿Cuántas veces has sentido que Dios te habla, pero dudas en obedecer? Sabes lo que Él te ha pedido, lo has sentido en tu corazón, lo has leído en su palabra, quizás hasta has recibido confirmaciones. Pero cuando llega el momento de actuar, el miedo y la duda te detienen. ¿Y si no funciona? ¿Y si me equivoco? ¿Y si me cuesta demasiado? Pero Jesús nos dejó claro un principio que no podemos ignorar.
Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:28. No, basta con escuchar, no basta con saber. La bendición viene cuando obedecemos. Mira lo que pasó con Pedro cuando Jesús le pidió que echara las redes después de una noche entera sin pescar nada. Pedro era un pescador experimentado. Sabía que ya no era el momento ideal para pescar. Desde su lógica humana, la orden de Jesús no tenía sentido, pero en lugar de discutir, dijo algo que cambió el curso de su vida. En tu palabra echaré la red. Lucas 5:5. Y lo que sucedió después fue un milagro. ¿Te das cuenta de la clave aquí? Pedro no vio primero el milagro y luego obedeció. Primero obedeció y luego vio el milagro. ¿Cuántas veces hemos retrasado las bendiciones de Dios simplemente porque no hemos obedecido a tiempo? Dios no. Nos pide que entendamos todo antes de actuar. Nos pide que confiemos, porque la obediencia es una demostración de fe. Es creer que aunque no lo veamos, Dios ya ha preparado el camino. Es avanzar aunque no comprendamos cada detalle. Es declarar, Señor, no lo entiendo todo, pero confío en ti. ¿Qué pasaría si hoy dieras ese paso de fe que Dios te ha estado pidiendo? Si soltaras el miedo, si dejaras de buscar excusas, si te atrevieras a creer que cuando obedeces su voz, las puertas del cielo se abren, entonces verías lo que antes parecía imposible, porque la obediencia a Dios no es una carga, es la llave que abre la puerta a sus mayores bendiciones. ¿Alguna vez has sentido que la obediencia a Dios es difícil? Sabes lo que Él espera de ti. Has escuchado su voz en tu corazón. Pero obedecer a veces parece un camino incierto. Nos cuesta porque implica soltar el control, confiar en lo que no vemos y caminar por fe en lugar de por vista. Pero aquí está el secreto que muchos no entienden. Cuando obedecemos, Dios se encarga del resto. Mira la historia de Abraham. Dios le pidió que dejara su tierra, su casa, su seguridad y se fuera a un lugar que ni siquiera le reveló de inmediato. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. Dios no le mostró el destino primero, no le dio detalles, solo le pidió que confiara y caminara, y Abraham obedeció. ¿Cuántas bendiciones nos hemos perdido porque hemos esperado que Dios nos muestre todo antes de dar un paso? La obediencia no es cómoda, nos saca de nuestra zona de confort, pero aquí está la verdad. La voluntad de Dios siempre es mejor que nuestros planes. Podemos pensar que sabemos qué es lo mejor para nosotros, pero solo Dios ve el cuadro completo. Solo Él sabe qué puertas abrir, qué caminos cerrar, qué oportunidades nos llevarán al propósito para el cual fuimos creados. Mira lo que pasó con Josué y el pueblo de Israel en Jericó. Dios les dio una instrucción que parecía ilógica: marchar alrededor de la ciudad durante 7 días y luego gritar. Desde la perspectiva humana, eso no tenía sentido, pero cuando obedecieron, los muros cayeron. ¿Qué muros en tu vida aún no han caído porque no has obedecido la voz de Dios? Tal vez Dios te ha pedido que sueltes algo, pero sigues aferrado. Tal vez te ha pedido que perdones, pero sigues guardando rencor. Tal vez te ha llamado a servir, pero sigues dudando de si eres capaz. Hoy Dios te recuerda. La obediencia es la clave para ver su poder en acción. Cuando decides confiar y caminar en su voluntad, incluso sin entenderlo todo, las puertas se abren, las bendiciones fluyen, los milagros ocurren, porque Dios honra a aquellos que le obedecen sin reservas. ¿Alguna vez has sentido que la esperanza se te escapa de las manos? Has orado, has esperado, has creído, pero el tiempo pasa y la respuesta no llega. Las circunstancias parecen empeorar y empiezas a preguntarte, ¿vale la pena seguir esperando en Dios?
Jesús nos dio una promesa en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí está la clave. Él nunca dijo que sería fácil, pero sí nos aseguró que, sin importar lo que enfrentemos, Él ya ha vencido. ¿Qué significa esto para ti? Que aunque hoy no veas la salida, Dios ya tiene la respuesta. Que aunque el problema parezca gigante, su poder es mayor. Que aunque la espera sea difícil, su plan es perfecto. Mira lo que pasó con Lázaro. Marta y María mandaron a llamar a Jesús cuando su hermano aún estaba enfermo. Sabían que él podía sanarlo, pero Jesús no llegó a tiempo. Desde su perspectiva, todo había terminado. Lázaro murió. La esperanza se apagó. Pero cuando Jesús llegó, les recordó algo poderoso. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Y en un instante, lo imposible sucedió. Lázaro salió de la tumba. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Dios nunca llega tarde. Su tiempo no es el nuestro, pero su fidelidad nunca falla. ¿Cuántas veces hemos abandonado nuestra fe porque las cosas no suceden cuando queremos? Pensamos que si Dios no responde rápido, es porque se ha olvidado de nosotros. Pero la esperanza en Cristo no es un simple optimismo, es una certeza inquebrantable de que, aunque hoy no veas el milagro, Dios ya está obrando. Y si lo que has estado esperando no es un no de Dios, sino una espera. Si Marta y María hubieran sabido que Jesús iba a resucitar a Lázaro, ¿habrían dudado tanto? Si hoy pudieras ver el futuro que Dios tiene preparado para ti, ¿seguirías inquieto? No dejes que la espera te haga perder la fe, porque cuando todo parece estar terminado, Dios apenas está comenzando. ¿Alguna vez has sentido que ya no hay salida? Has intentado todo, has orado, has buscado, has esperado, pero nada cambia. Y poco a poco, el desánimo empieza a invadir tu corazón. ¿Será que Dios me ha olvidado? ¿Será que mi situación no tiene solución? Pero aquí está la verdad. Nunca es demasiado tarde para Dios. Jesús nos dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mateo 19:26. ¿Te das cuenta del poder de estas palabras? Cuando Dios entra en la ecuación, lo imposible se vuelve posible. Mira la historia de Job. Perdió todo, su familia, su salud, sus riquezas. Lo que más temía se hizo realidad, pero en medio de su dolor, en medio de sus preguntas, no perdió la esperanza en Dios. Y al final, Dios restauró su vida de una manera que jamás habría imaginado. ¿Cuántas veces hemos renunciado antes de ver la restauración de Dios? Nos enfocamos en lo que hemos perdido, en lo que duele, en lo que no entendemos. Pero Dios ve más allá. Él conoce el propósito detrás del proceso. Él sabe que lo que hoy parece un final, mañana será un testimonio. Y si la prueba que estás enfrentando hoy es solo la preparación para una bendición mayor, mira a José. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente, años de sufrimiento, años de espera. Pero cuando llegó el momento, Dios lo levantó y lo puso en el lugar exacto donde debía estar. Lo que hoy parece un desvío, puede ser el camino que Dios está usando para llevarte a tu destino. Porque la esperanza en Dios no es esperar sin propósito, es confiar en que, aunque no entiendas el proceso, Dios ya tiene la victoria asegurada. Así que no te rindas. No dejes que la desesperanza apague la fe que hay en ti. Porque cuando crees, aunque sea en el último momento, Dios obra de maneras que jamás imaginaste. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la decisión más importante de tu vida? Tomamos decisiones todos los días. Decidimos qué hacer, qué decir, a dónde ir. Algunas decisiones cambian nuestro futuro, otras parecen insignificantes. Pero hay una decisión que no solo afecta tu vida aquí en la tierra,
sino tu eternidad. Jesús dijo en Juan 14:6, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No hay múltiples caminos a Dios. No hay atajos. No hay fórmulas humanas. Solo hay una puerta, y esa puerta es Cristo. Mira al joven rico. Se acercó a Jesús con una gran pregunta. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? De Marcos 10:17. Él había seguido las reglas. Había sido un hombre correcto, pero en su corazón sabía que algo le faltaba. Jesús, mirándolo con amor, le dijo, Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. El joven se entristeció y se fue, no porque no amara a Dios, sino porque amaba más lo que tenía. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? Queremos seguir a Jesús, pero sin soltar lo que nos ata. Queremos su bendición, pero sin rendirle todo. Pero seguir a Jesús no es solo creer en Él, es entregar nuestra vida por completo, es decidir que Él será nuestro Señor, no solo nuestro Salvador. ¿Qué significa esto para ti? Que hay una decisión que solo tú puedes tomar. Dios nunca obliga a nadie. Él llama, Él espera, Él extiende su mano, pero la decisión es tuya. ¿Seguirás aferrado a lo que el mundo ofrece o decidirás rendirle con todo a Jesús? Esa es la decisión que cambiará tu destino, porque cuando decides seguirlo de verdad, todo en tu vida comienza a alinearse con su propósito eterno. ¿Cuántas veces has sentido que algo dentro de ti anhela más? Puedes tener éxito, estabilidad, incluso momentos de felicidad, pero en lo más profundo de tu corazón, sabes que algo sigue faltando, porque fuimos creados para algo más grande. O que esta vida, Jesús lo dijo claramente, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Marcos 8:36. ¿Te has detenido a pensar en esto? Puedes tenerlo todo aquí en la tierra, dinero, reconocimiento, placeres, pero si no tienes a Cristo, lo has perdido todo, porque esta vida es temporal. Hoy estamos aquí, pero la eternidad nos espera. ¿Dónde pasarás la tuya? Jesús nos dejó la respuesta en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama tanto que hizo lo impensable. Entregó a su Hijo para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Pero hay algo que debemos entender. La salvación es un regalo, pero no se recibe automáticamente. Cada persona debe tomar la decisión de aceptar a Jesús en su vida. ¿Has tomado esa decisión? No se trata de religión, no se trata de buenas obras, se trata de reconocer que sin Cristo estamos perdidos, pero con Él tenemos vida eterna. Y si hoy fuera tu última oportunidad para decidir, no postergues más esta decisión, porque el mañana no está garantizado, pero la salvación sí lo está, para aquellos que deciden creer y seguir a Jesús. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Dios ha estado hablándote a través de cada enseñanza de Jesús que hemos compartido hoy. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta palabra? ¿La dejarás pasar como una enseñanza más? ¿O permitirás que transforme tu vida? Hoy tienes una oportunidad. No ignores lo que Dios ha puesto en tu corazón. Si algo en este mensaje te ha tocado, si has sentido que Dios te ha hablado, quiero que lo declares en los comentarios escribiendo, Señor, hoy decido seguirte. No es solo un comentario, es una declaración de fe, una decisión que activa el poder de Dios en tu vida. También te animo a que compartas este mensaje. Hay personas a tu alrededor que necesitan escuchar esto, y al darle me gusta y compartirlo, ayudas a que más almas reciban la palabra de Dios. Recuerda, somos instrumentos en sus manos,
y juntos podemos llevar esperanza a quienes la necesitan. Que el Señor te bendiga y guíe tu camino. No olvides que en Cristo siempre hay una nueva oportunidad, siempre hay una esperanza y siempre hay un propósito para tu vida. Nos vemos en el próximo estudio. Paz en Cristo.